Enfrentarse a un ataque satánico. ¿Cuándo fue la última vez que descubrió que se sentía muy vulnerable? De hecho, la tentación fue tan fuerte que pensó, no puedo con esto. Y se encontraba muy desconcertado, quizás por la causa de la tentación. O tal vez pensaría, esta es la misma tentación que he enfrentado una y otra vez. O quizás diría, esto fue tan atractivo, tan seductor, tan apetecible, ¿cómo podría resistirlo? Esa es la mentira del diablo, así habla él. Entonces le pregunto, ¿cuándo fue la última vez que enfrentó algo que en verdad tuvo que luchar para alejarse de eso, para huir o negarse? Sentía gran presión, quería alejarse, debatió entre si podría o no, si debía o no. Sabía que era lo debido, pero debatió si lo haría o no. Quizás por fin se alejó, pero tal vez terminó pensando, bueno, Dios entiende. Y siempre he escuchado esto, Dios entiende, y nos entregamos a la tentación que sea. Así que podemos pensar en toda clase de ideas, pero la verdad es esta. Mientras vivamos seremos tentados. Y en la actualidad es por todos lados. Ya sea que lo escuchemos por la radio o lo veamos en la televisión o en los anuncios o en las tiendas o como sea. Vivimos en una era sensual y hay tentación por doquier y la gente reacciona de diversas formas. Se rinden o pelean y sobreviven. O pelean y aún así se rinden, y luego tienen una excusa que han usado antes con Dios. Señor, sabes, esto no es justo. No todo el mundo siente lo que siento. Y por ahí siguen. La verdad es que ese fue el comienzo del pecado en el mundo. La tentación de Adán y Eva no ha cambiado. O sea, al Satanás decirle a Eva lo fabuloso que sería morder de esa fruta, es el mismo cuento, solo con diferentes elementos. Entonces, al verse en esa posición, ¿qué piensa usted? ¿Se detiene a pensar, ¿de dónde viene esto? ¿De mi corazón? ¿De dónde viene? Le aseguro que es un ataque satánico. El diablo sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe en qué momento y sabe qué necesita para captar nuestra atención y hacernos pensar. Necesito tener esto, quiero uno. No importa el precio, tendré uno de esos. Satanás tiene una serie de excusas para persuadirnos de lo que nos merecemos. Nadie es perfecto, y Dios nos ama y nos perdona, y por ahí sigue para entramparnos y que perdamos las mejores bendiciones de Dios en nuestra vida. Y deseo hablar de lo que ocurre al enfrentar un ataque satánico. Vayamos por un momento a Efesios. Y los primeros 3 capítulos son 3 de los capítulos más hermosos y alentadores en la Biblia, porque hablan de la riqueza del creyente, lo que tenemos por conocer a Cristo como nuestro Salvador. Luego, desde el capítulo 4 y 5 habla de nuestro andar. Así debemos andar, siguiendo al Señor Jesucristo. Luego, llegamos al último capítulo y vemos que hay un campo de batalla, y la batalla es con Satanás. Dios es tan bueno con nosotros, camina con nosotros, pero a veces somos tentados. Y deseo que veamos el versículo 10, y al concluir esta epístola escuche lo que dice. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. No dijo que nos fortaleciéramos en nosotros mismos, dijo, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Todos enfrentamos tentación. Ahora, al pensar en esto, solo le preguntaría, piense en cuál es la tentación más fuerte que ha enfrentado en su vida hoy. No me refiero a hoy en particular, sino en su diario vivir. ¿Cuál es la tentación más fuerte? ¿Por qué cree que el diablo ha usado eso para tentarle? Para alejarle de Dios, para que ande por otro camino, para que ignore las advertencias de Dios y sus bendiciones maravillosas en su vida. Pero, de algún modo, se ve tentado y en una posición donde no puede recibir las bendiciones que Dios quiere darle. Pablo dice que debemos mantenernos firmes contra las asechanzas del diablo, y sin duda tiene artimañas. Así pues, lo primero que deseo hacer es definir lo que es un ataque satánico. Un ataque satánico es un asedio y asalto deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. Vea esto: un asedio deliberado de Satanás sobre un individuo con el propósito de hacerle daño, ya sea en su espíritu, alma, cuerpo o en los tres. ¿Y cuándo es eso? En cualquier momento, en cualquier lugar. Satanás sabe justo cuándo somos más débiles. Sabe justo lo que hace falta para hacernos caer. Tal vez sepa qué usar para hacernos caer o qué nos atrae. ¿Qué hace falta para hacernos caer? Todo creyente, sin excepción, enfrenta tentación. Y si pensamos en la actualidad, la sociedad entera está orientada a tentarnos para algo. Al encender la radio lo escucha, hay que comprar esto. Al ver la televisión, hay que comprar esto y ver aquello o esto o a él o a ella. Y puede ver por donde quiera, está la tentación de tener a menudo lo que no necesitamos o no debemos tener. Y el resultado de la tentación es división y destrucción. Entonces, si le preguntara, ¿cuál es el objetivo de Satanás al tentarnos? Si somos buenos cristianos, amamos a Dios, ¿cuál es el objetivo de él? En primer lugar, alejarnos de Dios hacia él. Satanás quiere alejarnos de Dios y sabe justo lo que toma desviar nuestra mente de Dios y de lo espiritual a cosas materiales o a lo sensual. Sabe justo lo que hace falta. ¿Y qué hace falta? ¿Cuál es su objetivo? Alejarnos de Dios hacia Él y desviar el propósito de Dios en nuestra vida. Es decir, si el diablo puede cambiar o desviar el propósito de Dios en su vida, nos tiene donde quiere. Porque recuerde, Dios tiene un plan para su vida, Él tiene lo mejor. Así que Satanás no dirá, bueno, quiero destruirte, no. Solo quiere desviar su atención de Dios, de lo espiritual a lo terrenal, lo material, lo sensual. También quitarle a Dios la adoración y gloria que merece. O sea, Él no quiere que adoremos a Dios. Mire, nos da un plato lleno de cosas para que quitemos nuestra atención de Dios. Porque ese es su propósito. Y luego, destruirnos. La meta principal de Satanás con la tentación es destrucción. Destruir nuestra relación con Dios, destruir nuestro interés en Él y nuestra fe en Él, destruir nuestro deseo de orar, nuestro sentido de seguridad eterna. Destruir, 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 destruir. Esa es la meta. Y lo sabemos, pero no es interesante que a pesar de que lo sabemos, ¿cuántos sermones ha escuchado en su vida? No puede ni contarlos y sin duda, espero que escuche más. Pero la pregunta es, ¿qué hará con la verdad que escucha? Satanás sabe de la verdad que está escuchando y hace esto. Se aparece para distraerle de escuchar la verdad, para que siga moviéndose en una dirección que le alejará de Dios. Todos enfrentamos alguna clase de tentación en la vida. No dije todos los días,
pero todos, sin excepción, tenemos algo que puede tentarnos. Quizás sea algo en lo que salimos en victoria vez tras vez, o en lo que nos sentimos derrotados una y otra vez. Pero la meta de Satanás es alejarnos de Dios. Así que le dirá, ¿por qué no tiene tiempo de leer la Biblia? Dirá en primer lugar que tiene que estar en tal lugar a tal hora. Y segundo, no tienes que leer, ni siquiera entiendes. No entiendes por qué leerlo. ¿Qué? De Deuteronomio, Levítico, 2 Reyes. ¿Por qué quieres leer la Biblia? Lo que pueda hacer para alejar nuestra mente de lo espiritual, lo hará. Y Él quiere dividir relaciones. Lo que sea para dividir familias, lo que sea para causar divorcio, toda clase de pecados sexuales, lo que sea que le quite la mente de Dios. O sea, debes comprar eso, comprar aquello. No le preguntes a Dios, trabajaste tan duro, trabajaste 40 o 60 horas a la semana. Has estado trabajando todos estos años, te lo mereces. Entonces, piénselo. Mientras trata de alcanzar sus metas en la vida, Él obra en su contra. Trata de llevar una vida pura, Él obra en su contra. Trata de ahorrar dinero y Él le dice que tiene que comprar esto. Satanás es su enemigo. Su estrategia se halla en 3 palabras, solo 3. O sea, por más complicado que creamos que es Él, su estrategia son 3 palabras. La primera, su primer paso, engañarnos, o sea, mentirnos. Si creemos una mentira, hemos dado el primer paso hacia la derrota absoluta y ponerse de parte del diablo. A menudo, cuando alguien quiere pecar contra Dios, toman la verdad de Dios y tratan de torcerla. Y mire, puede escuchar esto muchas veces, pero no sabe de mi situación. Pues Dios conoce su situación. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he sufrido, pues Dios sabe cuánto. Bueno, no sabe por cuánto tiempo he estado en necesidad. Podemos idear toda clase de excusas. Recuerde esto, Dios las ha oído todas. Y no vienen de Dios, sino del diablo. Pero el asunto es este. Dios tiene la mejor vida para cada uno de nosotros. Y el diablo tiene lo mejor ¿para qué? Para engañarnos y para dividirnos. Piense en cuántas iglesias se dividen por desacuerdos con esto, aquello y lo otro. Naciones divididas, iglesias divididas, familias, amistades divididas. División, separación. Porque luego hay caos, no hay amor, sino crítica. Dicen cosas un día que no diría al día siguiente. Satanás es un divisor, un engañador, es un destructor. Su propósito es destruir nuestro testimonio, nuestra vida física, nuestro manejo del dinero, nuestro matrimonio, nuestras familias. Destruir, destruir, destruir. La próxima vez que sea tentado, pregúntese, ¿está Satanás engañándome? ¿Está dividiendo mi mente de lo que debería estar haciendo? ¿Y voy rumbo a la destrucción? Si un hijo de Dios, si un creyente se detiene cuando es tentado y se pregunta, ¿estoy siendo engañado? Pregunta número 1. ¿Está mi mente siendo dividida? ¿Voy rumbo a alguna destrucción? Hágase esas preguntas. Así que hay que estar alerto y atento. Y ningún hijo de Dios puede jactarse de ser tan fuerte que nunca será tentado. Cuando alguien dice, quizás me tienten algunas cosas, pero no esa, Satanás le pone una marca a esa. Ninguno de nosotros, nadie, puede decir nunca seré tentado en eso, aquello y lo otro. Creemos que no, casi jugaríamos que no sucedería. Y podemos dar muchas razones, pero el diablo quiere un sentido de autoconfianza basado en papilla, sin fundamento, sino basado en actitudes blandengues de lo que haremos o no haremos. Y cuando pienso en este gran pasaje
bíblico en Corintios capítulo 10, versículo 13. Escuche lo que dice Pablo. Todos debemos saber esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación. Escuche esto. No os ha sobrevenido ninguna tentación o prueba que no sea humana. Escuche, que no sea humana. Y siendo ese el caso, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también, juntamente con la tentación, la salida, para que podáis soportar. Tenemos una promesa de Dios. No tengo que hacer eso. Quizás quiera hacerlo, tal vez lo quiera más que todo lo demás, pero no tengo que hacerlo. Si no tengo que, luego tomaré la decisión, ¿lo haré o no? Y al pensar en la condición en que está nuestra nación, en lo que tienta a la gente y en quienes están siendo destruidos, son destruidos, se autodestruyen como resultado de ceder a la tentación, engaño, división, destrucción, ya sea una nación, una iglesia, una familia, Satanás está ocupado. Al sentirse tentado, ¿qué hace usted? Mucha atención. ¿Es su primera reacción un deseo súbito de hallar una buena excusa? ¿O cuando se siente tentado sabe y dice, esto es del diablo, no es quien soy, no tiene lugar en mi vida, decido rechazarlo? Tenemos una alternativa. Ahora, una persona no creyente no tiene esa clase de alternativa. Le diré por qué. Porque tienen una naturaleza caída. Así que cuando Satanás viene con un suceso muy fuerte y abrumador en su vida, o les presenta algo que quieren, ya tienen 3 strikes en su contra. Es la forma en que han vivido, así que es fácil resbalarse en lo que han estado haciendo. Cuando uno es hijo de Dios, ha aceptado a Cristo como su Salvador. Comienza en una plataforma de fortaleza. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros para, en primer lugar, identificar lo que estamos enfrentando como un pecado que no encaja en nuestra vida. No es de Dios, es destructivo, no puede darnos nada bueno. Tenemos al Espíritu Santo. La persona no creyente no tiene eso. Y la palabra de Dios es nuestra mayor defensa contra el diablo. Porque no tenemos que escoger el pecado. Tenemos al Espíritu Santo en nosotros. Él lo promete. Tiene al Espíritu Santo. ¿Y qué hace Él? Nos hace conscientes de la tentación. Nos recuerda, quizás mediante la Biblia o algo que Dios ha hecho en nuestra vida, que Él nos dará la victoria. Nos recuerda que no tenemos que ceder a esto. La decisión es nuestra. Y podemos culpar a otras personas. Pues mi madre, mi padre, mi hermana, mi hermano, mi amigo, mis amigos, esto, aquello y lo otro. Ese no es el asunto. Si quiere seguir viviendo en pecado, lo único que tiene que hacer es cerrar este libro. No lo abra, solo una vez a la semana. No le protegerá del pecado. Dios nos ha dado mucha atención, su palabra escrita, y nos ha dado al Espíritu Santo en nosotros para interpretarnos esa palabra, para recordarnos que la paga del pecado es muerte. Así que todos tenemos que enfrentar tentaciones. Solo usted sabe cómo las maneja. Quizás alguien diga, bueno, creo que Dios entiende. Esa no es nuestra excusa o nuestra explicación para vivir en pecado, porque Dios quiere lo mejor para nosotros y la vida cristiana no significa que nunca pecaremos contra Dios. Todos, en ciertos momentos de nuestra vida, hacemos algo, decimos algo o vemos algo, en el caso que sea, que sabemos que no es de Dios. ¿Qué hace usted? O sea, claudicamos y decimos, mira, traté de vivir como cristiano, no puedo, olvídalo. No. El apóstol Pablo nunca declaró perfección. El único que es perfecto es Cristo. Pero un verdadero creyente, al ser tentado, se vuelve a Dios. Señor, enfrento esto, no lo quiero en mi vida, me siento tan... Ayúdame. Lo que sea necesario.
Alguien dirá, ¿y qué tal si cedo? Pues pídale a Dios que le perdone, que le fortalezca, que le haga consciente de alguna área de debilidad en su vida. Si yo preguntara, ¿cuántos aquí saben de al menos un área de debilidad en su vida? No levanten la mano, por favor, pero ¿cuántos saben de al menos un área de debilidad en su vida? Todos lo sabemos. Cualquiera que diga que no, no dice la verdad. Uno sabe cuándo, por ejemplo, si es chisme, si es lujuria, si es glotonería, si es la manera en que gasta el dinero, o si es falta de fidelidad, el uno o el otro, el caso que sea. Además, recordemos esto, Dios lo sabe. O sea, nunca tenemos que venir a Dios y decir, Señor, por cierto, déjame recordarte esto. No, Él conoce nuestras áreas de debilidad. Pienso en cuántas familias son destruidas por alguien que cae en tentación, ya sea un adolescente o sean los padres. Pienso en quienes van a la cárcel porque cayeron en la tentación de robar. Podrían justificarlo, otros lo tienen, ellos no, así que toman lo que quieren. Podemos leer la lista de pecado en la Biblia, para el cual podríamos dar una excusa, pero no es aceptable para Dios. Ahora, deseo que vea esto. No tiene que hacerlo. Quizás alguien diga, pero no pude contenerme. Tiene a Dios quien puede ayudarle en todo lo que enfrente. Quizás alguien diga, bueno, suponga que pequé, ¿y luego qué? Esto es lo que Él dice. Si confesamos nuestros pecados, o sea, coincidir con Dios en la naturaleza de nuestros pecados, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar mis pecados. ¿Por qué? Porque Jesucristo es mi Salvador, me he entregado a Él como el Señor de mi vida y este es un punto de fracaso. Y te pido, Señor, que me perdones, no basándome en que lo merezca, sino en que la sangre que derramó Cristo y expió mi pecado, y tengo otra oportunidad. Dios limpia nuestra culpa. Ahora quizás diga, he acudido a Dios por lo mismo una y otra vez, pues Dios sabe si en verdad usted está comprometido a Él o no. Algunos pecados dejan cicatrices que no podemos borrar. Recuerde esto, las cicatrices del pecado pueden durar toda la vida. Solo la sangre de Cristo puede expiarlas. Pero ¿sabe qué? La cicatriz sigue allí y debemos darle gracias a Dios por su gran poder para ayudarnos a vencerlas. Solo le digo, cualquiera sea la debilidad en su vida, llévesela a Dios. ¿Le ayudará a Dios? Sí. Así que solo le pido que considere su propia vida. ¿Qué efecto ha tenido la tentación en mí? ¿Por qué he razonado que podría excusarme? ¿Por qué le he dicho a Dios una y otra vez que soy diferente? Crecí en una mala situación, crecí con padres que no me instruyeron, crecí con padres alcohólicos, crecí con padres que volvieron a casarse 3 o 4 veces. Hice esto, aquello, lo otro. Dios entiende. Mire, Dios entiende, pero no excusa el pecado. Dios está dispuesto a confrontarlo, a perdonar, dispuesto a darnos la fortaleza necesaria, pero primero hay que sincerarse con Él. Señor, aquí estoy, soy débil en esta área. Necesito con urgencia que hagas algo en mi vida, en esta área, en el nombre de Jesús. ¿Contestará su oración? Sí lo hará. Y alguien dirá, bueno, pues ¿acaso se supone que seamos perfectos? No. Por eso dice, si confesamos nuestros pecados, coincidir con Dios sobre ellos, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y algunos pecados, quizás todos confesamos algunas cosas una y otra vez, pero tenemos al Espíritu Santo que mora en nosotros para ayudarnos a ser lo suficientemente fuertes para decir no. Y mientras más digamos no, nos hacemos más fuertes. Siempre tenemos a Dios facultándonos, advirtiéndonos y fortaleciéndonos para que le seamos obedientes. Amén. Padre, te damos gracias
por tu amor por nosotros. Gracias que en medio de esta generación oscura en la cual vivimos hay una luz maravillosa que es eterna y brilla en nuestros corazones, que hace posible que vivamos en santidad de manera clara, sencilla y amorosa ante ti cada día. Te pido, Señor, hoy por alguien que está sentado aquí, que está pasando por una gran tentación, o quizás esté atrapado ahora mismo, que les des gracias, Señor, la gracia para recordar que pueden ser libres y la gracia para recordar que les amas a pesar de todo eso, y la gracia para recordar que tu poder es mayor que la tentación que enfrentan. Te amamos, te alabamos, te damos gracias, confiamos en ti a diario, que seas nuestro guía, Salvador, Señor y amo de nuestra vida. Enséñanos a vivir más allá del pecado, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La paciencia, un atributo esencial para experimentar lo mejor de Dios. Cuando aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador personal, de inmediato el Espíritu Santo vino a nuestra vida a sellarnos como hijos de Dios. Por esa razón, tenemos seguridad eterna, es su trabajo, y no nuestra conducta lo que nos hace aceptables ante Dios. Y al pensar en ese proceso, considero el hecho de que el Espíritu Santo nos selló y facultó para hacer lo que sea que nos haya llamado a hacer. Mucha gente se pasa la vida en la iglesia, se bautizaron desde temprana edad, escucharon muchos sermones y nunca entenderán que Dios nunca planeó que ellos mismos vivieran la vida cristiana. No lo hizo. Su plan fue que permitieran que el Espíritu Santo, quien mora en ellos, viviera la vida del Señor Jesucristo en ellos. Así que no solo fuimos facultados para hacer la salvación, Dios nos ha equipado para hacer lo que sea que nos ha llamado a hacer, para que seamos y hagamos aquello para lo cual nos creó. Entonces, al pensar en su vida y en los desafíos que enfrenta, recuerde esto, que ya tiene el poder del Espíritu Santo para vivir y para enfrentar cualquier situación y circunstancia en la vida. No fue que Dios nos salvó y nos dejó de nuestra cuenta. Entonces, al pensar en su vida y al considerar lo que enfrenta, al afrontar dificultades, ¿diría que es una persona paciente? Y la verdad es que quizás todos tenemos aspectos de la vida en los que se nos dificulta esperar y abstenernos de pensar o hacer lo que queremos. Pero la paciencia es un don de Dios, no algo que desarrollemos. Es un don de Dios mediante el Espíritu Santo. Al aceptar a Cristo, Dios nos selló como sus hijos y comienza a derramar en nuestra vida, si se lo permitimos, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia. Así pues, de eso quisiera hablar, de todo este asunto, de cuán esencial es que experimentemos la paciencia de Dios en nuestra vida, porque afecta todo lo que hacemos. Entonces, cuando en nosotros mora el Espíritu Santo, a veces nos dice, no. O tal vez diga, ahora no, o quizás diga mañana, cuando sea. Pero Dios nos dio un compás, su Espíritu. Nos dio sentido de dirección en el Espíritu Santo, para que no tuviéramos que pasar la vida cambiando de parecer y tomando decisiones que a menudo lamentaríamos. Así que deseo hablar de la paciencia, porque la Biblia dice que es un don de espíritu. ¿Cuántos aquí saben que son salvos? Levanten la mano, manténganla en alto. ¿Sabe que es salvo? Muy bien.
¿sabe que el Espíritu Santo mora en usted? Pues los mismos deberían levantar la mano, porque si es salvo, tiene al Espíritu Santo allí. Y uno de sus objetivos principales es prepararnos para caminar con paciencia en nuestra vida cristiana. Entonces, escuche lo que dice el Salmo 27, versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. ¿Por qué habrá dicho eso? Porque para esperar en el Señor a veces tenemos que esforzarnos y ser valientes. Porque a veces hay presiones que surgen para tomar decisiones en la vida. Cónyuges, familias, negocios o lo que sea. Dice, espera. En el Salmo 37, versículo 7, dice 3 veces, guarda silencio ante Jehová. En este pasaje, guarda silencio ante Jehová y espera en él. No te alteres, porque no es lo mejor. El Salmo 40 dice, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor. Vea esto, pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí. Se inclinó a escuchar lo que le decía, y contestó mi petición. Así que, la paciencia es muy importante en cada aspecto de la vida. ¿Cómo definiría la paciencia si alguien dijera, bueno, explíqueme, defíname, ¿qué es la paciencia? ¿Qué diría? Es la perseverancia, en calma y sin quejas, al estar bajo estrés o molestia, es tener templanza. Entonces, pregúntese, ¿se queda tranquilo y sin quejarse cuando las cosas no marchan a su modo? Permítame darle la definición más sencilla de paciencia. Escuche esto. Paciencia es la voluntad para esperar. Eso es lo único que necesitas saber. Paciencia es la voluntad para esperar. O sea, ante situaciones debemos tomar decisiones, pero a veces no sabemos qué hacer. O a veces Dios inquieta nuestro espíritu y tenemos que tomar una decisión. ¿Esperaré la dirección de Dios o no? La mayoría de la gente no quiere esperar. Quieren que Dios actúe a su conveniencia. Piensen en esto. Reconocemos que Dios es omnisciente, todo lo sabe. Reconocemos que Él lo sabe todo de nosotros. Reconocemos que Dios sabe qué es lo mejor para nosotros. Y sin embargo, llegamos a esas situaciones donde Dios nos dice que esperemos y no queremos. Así que pensamos en todas las razones por las que no deberíamos tener que esperar. Vemos que otros tienen esto y aquello. ¿Por qué deberíamos tener que esperar? Porque Dios, en su amor y poder infinito, sabe que a veces en nuestra vida ciertas cosas no cuadran. O sea, Dios nos creó. ¿Para qué? Para vivir para Él, para servirle y para reflejarlo. Dios nos creó para vivir la vida que ha puesto en nosotros. Cuando quiere algo que Dios no quiere que tenga, e insisto en tenerlo, estoy siendo impaciente. Cuando presionamos a Dios, bueno, Señor, he esperado suficiente, es hora de tener lo que quiero. Mucha atención. Dios es nuestro mayor protector. Cuando nos dice no, escuche, no crea que Dios está rechazándolo, sino que hace, está protegiéndole. Cuando Dios dice no, es una palabra de protección. Y a menudo pensamos, bueno, Señor, si me amaras, me dejarías tener esto, aquello y lo otro. Es la voluntad para esperar. Entonces le pregunto, ¿diría que es una persona paciente? Y ahora piénselo un momento. ¿Diría que es una persona paciente? O sea,
que tolera con calma las demoras que Dios pone en su vida al decir no. Acude a Dios por algo que cree que es su voluntad para su vida, lo consulta con Él. Y mucha atención, sucede lo siguiente: se lo pregunta al Señor y no escucha nada. Le pregunta al respecto y no escucha nada, así que dice: bueno, debe estar bien porque Dios no me dijo que no podía hacerlo. Nunca siga esa ruta. Si dice, si haré esto, porque Dios no me ha dicho que no deba hacerlo, ¿qué de esperar hasta que Dios le diga que sí debe hacerlo? Así manipulamos la palabra y las circunstancias para poder justificar nuestros deseos cuando a menudo son obstáculos, son semillas de destrucción en nuestra vida por no estar dispuestos a esperar en Dios. Mire, ¿está de acuerdo en que Dios le ama? ¿Está de acuerdo en eso? Diga amén. Algunos lo están, otros no. Dios sí le ama. Y permítame preguntarle, ¿ama usted a sus hijos? ¿Ama a sus hijos? Bien. Si le piden algo que sabe que los perjudicará, querría dárselo. Entonces, ¿por qué esperamos que Dios haga eso? Le pedimos algo a Dios y a veces Dios dice no y pasa esto. A menudo la gente dice, pues leeré la Biblia para ver qué dice Dios. He escuchado eso muchas veces. Van a los salmos y los proverbios o a algún lado y buscan y encuentran algún pasaje que diga, veamos, y buscan y buscan y buscan y dicen, bueno, seguro que Dios debe estar diciéndome algo. Y encuentran un versículo que puedan interpretar que Dios les dijo que sí y afirman, Dios me dijo que podía hacerlo. Dios no opera así. Escuche esto, cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo le selló como Hijo de Dios, mora en nosotros las 24 horas del día. Uno de sus propósitos principales es escribir nuestro nombre en el libro del Cordero, al sellarnos como hijos de Dios para siempre. Mora en usted para darle dirección en la vida. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Eso es parte de lo que Él hace en nuestra vida. Así que tenemos en nosotros la verdad absoluta, el compás adecuado, quien nos dará la dirección correcta cada vez que se lo pidamos. Así es Él, porque Dios sabe lo complicada que es la vida. No nos dejó aquí sin su Espíritu. Les dijo a sus discípulos, quédense en la ciudad de Jerusalén hasta que reciban poder de lo alto. No pueden llevar la vida que les he dado sin el Espíritu Santo. Y justo eso fue lo que hicieron. Esperaron hasta que viniera a morar en ellos. Y cuando usted aceptó a Cristo, el Espíritu Santo vino a su vida. Le selló como hijo de Dios. Siempre es un hijo de Dios, no puede perderse. Una vez sellado por la sangre de Cristo, no puede perderse. Pero sin duda, puede dañar su vida al no escuchar al Espíritu Santo que mora en usted, para darle dirección y guía clara en cada aspecto de su vida. Así que la paciencia es crucial. Y escuche lo que dice. Mas el fruto del Espíritu es, o sea, podemos esperar que el Espíritu Santo se exprese en estas formas: amor, gozo, paz y paciencia. Así que en nosotros mora aquel que está dispuesto a dirigirnos en toda circunstancia de la vida. Así que pensémoslo por un momento. ¿Qué se requiere de nosotros para que tengamos paciencia? En primer lugar, debemos tener fe en Dios, y tener fe en Dios para creer que Él me dirigirá en cada ocasión, en lo que sea que necesite, en el rumbo que sea, porque prometió hacerlo. Segundo,
debemos tener el espíritu de obediencia. Si tengo un espíritu obediente, escogeré obedecer a Dios. Quizás falle en eso de algún modo, pero el Espíritu Santo está allí para facultarnos, para darnos guía. ¿Para qué? Para seguirlo. Y luego, lo siguiente, y es la clave: discernimiento del tiempo de Dios. El Espíritu Santo nos mostrará cuándo. A menudo le pedimos algo que no es su voluntad en el momento. No es su plan en ese momento, sino más adelante. Lo que debemos hacer es ser sabios para decir: Señor, si no es tu voluntad, o si no es tu voluntad ahora, dame la gracia para esperar hasta que me des permiso para tenerlo o para ir, en el caso que sea. Y luego, para ser paciente, debo amar a Dios, porque si no lo amo, no seré paciente. Si no lo amo, querré tenerlo ya. Si no lo amo, quiero que las cosas funcionen como y cuando las quiero. Si quiero ser paciente, debo amar a Dios. Es decir, si lo amo, seré paciente. Y si alguien dice, bueno, amo a Dios, pero no hay peros. Si lo amo, seré paciente. Si no amo a Dios, no confío en Él, no seré paciente. Entonces le pregunto, ¿a usted le considerarían su esposo o su esposa, sus amigos, compañeros de trabajo? ¿Lo ven como una persona paciente? Solo hay dos respuestas, sí o no. Sí es así, no es así. Y debido a su conducta, su conversación y su carácter con ellos. Si me amo, amo lo material. Si amo a otras personas, más que a Dios, buscaré mi propia satisfacción. Pero Dios quiere lo mejor para sus hijos. No hay nadie que pueda decir, Dios no quiere lo mejor para mí. Claro que sí. Pues si fuera así, me diría a él o a ella o esto o aquello. No. La razón por la cual no se lo dio es porque Dios sí le ama. Porque su amor por nosotros no tiene límites y su amor es tan poderoso que Dios dirá no cuando sabe que lo que queremos no es de Él. Hará que lo sepamos. El fruto del Espíritu es paciencia. Estar dispuestos a esperar mucho si es necesario. Pregúntese si eso es cierto. Ahora, se requiere valentía para obedecer a Dios. Se necesita valentía para ser pacientes, porque a veces puedo recordar ocasiones en mi vida en las que pensé, bueno, Señor, estoy al borde, y si no haces algo pronto, me caeré por el precipicio. ¿Sabe quién está del otro lado del borde? Dios Todopoderoso. No se caerá por el precipicio. A veces Dios nos deja acercarnos a los que creemos que es un punto de desesperación máxima e inalterable. Pero Dios siempre está allí. Él es Dios de amor, de dirección, guía y consejo en nuestra vida. Se necesita valentía para confiar en Dios y, en palabras sencillas, debemos tener determinación para esperar. Y ahora podría dar muchas ilustraciones de personas a quienes a lo largo de los años les he aconsejado que esperen para comprar algo, que esperen en cuanto a algo en su matrimonio o algo en cuanto a sus hijos o a jóvenes, que esperen al tomar decisiones sobre la universidad, etc. En cada ocasión que recuerdo, cuando alguien recibió un buen consejo espiritual y decidió actuar a su modo, nunca terminó como querían. ¿Y sabe por qué? Porque Dios quiere lo mejor para nosotros. Y dice, te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Mire, comenzamos diciendo que la paciencia es el fruto del Espíritu.
es un don de Dios, lo que significa que tenemos en nosotros la facultad de tomar decisiones sabias. El fruto del Espíritu es paciencia. El Espíritu de Dios ejercitará paciencia a través de, por y mediante nosotros, porque Dios quiere que sigamos su voluntad y que andemos en sus caminos. Dios sabe que enfrentamos momentos y situaciones difíciles y a veces no sabemos qué hacer. Él está allí para mostrarnos qué hacer. Si usted es seguidor de Cristo, si es cristiano, si ha aceptado a Cristo en su vida como su Salvador, tiene dentro de usted al mayor, al máximo, al supremo consejero para cada situación en la vida, sin excepción alguna. Dios le dirigirá, Él no le ocultará la verdad, no retendrá el consejo sabio. Si no tiene consejo sabio, es porque no se lo ha pedido. ¿Por qué? Porque Dios le ama de forma incondicional. Él quiere lo mejor para usted, pese a lo que sea. Así que el fruto del Espíritu es paciencia. La paciencia no es un tema de agrado popular, ¿y sabe por qué? Se lo diré. Porque queremos lo que queremos, cuándo y cómo lo queremos, y ya. Cuando no lo tenemos, no queremos que nadie nos diga por qué no podemos tenerlo, y lo entiendo. Lo mismo pasaba cuando hablaba Jesucristo. La gente no quería escuchar algunas de las cosas que decía, pero está bien. Pensémoslo por un momento. ¿Por qué decimos que la paciencia es esencial para experimentar lo mejor de Dios? Número 1. Es esencial para llevar una vida de obediencia a Dios. Para obedecer a Dios debo escucharlo. Debo escucharlo y debo obedecerlo. Para obedecer a Dios debo estar dispuesto a renunciar a mis propios deseos personales y opiniones, en ocasiones para hacer lo que Dios dice. Eso es Dios amándome. Mucha atención. Lo que sea que usted esté pasando y esté orando al respecto, y Dios le dice que no, mire, cuando Dios dice no, ¿qué está diciendo? Lo que dice es, yo te amo. El no de Dios es te amo. Y alguien dirá, cuando Dios me dice no, me enojo. No, cuando Dios dice no, está diciendo te amo. Y también considere esto. Es esencial para establecer buenas relaciones con otras personas. Eso es paciencia. Para tener buenos amigos debemos ser pacientes con ellos. Y no tengo ni que decir que los que están casados deben tenerse paciencia el uno al otro. Donde sea que trabaje, debe tener paciencia. No solo es un don de Dios, es un requisito en la vida para poder llevarse bien con sus hijos, con su esposa o con su esposo. Vivir con alguien que no tiene paciencia es una situación muy difícil. Todos necesitamos expresar paciencia y necesitamos expresarla hacia otras personas, porque la gente comete errores. Todos podemos volvernos impacientes si no tenemos cuidado. Pero, ¿se fija en algo? La impaciencia nunca remedia nada. No, en nosotros mora el Espíritu Santo, quien nos dará dirección clara sobre lo que sea que nos concierne en la vida, lo que sea, cualquier relación, lo que sea. Y considere esto, el tiempo propicio es muy importante. Lo es en los deportes, en la economía, es importante en las relaciones, en la guerra, en la fotografía. El momento propicio es muy importante. Dios siempre está en nosotros, como seguidores de Cristo. Tenemos al Espíritu Santo para darnos dirección clara en cualquier y toda circunstancia de la vida, si estamos dispuestos a esperar en Él.
esperar en el Señor, ¿nos da dirección clara de inmediato? A menudo lo hace. Pero para tomar una decisión importante en la vida, quizás tengamos que esperar hasta que Dios nos diga qué hacer. ¿Está dispuesto a esperar? ¿Atesora usted la sabiduría de Dios? ¿La valora? ¿Aprecia la sabiduría divina? ¿La anhela tanto como para esperar que Dios le muestre claramente lo que debe hacer? He visto a tantas personas tomar decisiones que sabían que no debieron haber tomado. Pero a menudo escucho esto. Bueno, esperé 3 meses. Esperé 6 meses. Esperé 2 semanas. Esperé y esperé y esperé y nunca pasó nada. ¿Y qué? Hice lo que quería. Dios nos ama. Él solo quiere lo mejor para nosotros. Cuando Dios dice, espera, escuchamos esto, yo te amo. Eso es lo que hace. Nos ama al decirnos que esperemos. Recuerde que dijo que es solo paciencia, es solo la disposición para esperar. Y cuando esperamos, vemos a Dios actuar. A menudo he visto esto en mi propia vida. He tenido que esperar y esperar y esperar por algo. Y al final ver que Dios lo lleva a buen puerto. Una y otra vez, mi respuesta ha sido: gracias, Señor Jesús, gracias, gracias, amado Dios, que esperé, gracias, Señor, que no me adelanté a ti. La mayoría de las personas quizás hoy sean infelices por haberse negado a esperar en Dios, para recibir dirección en cuanto a algo en su vida. Mucha gente hoy está en graves problemas por no haber esperado. ¿Cuántas veces se ha hablado con gente casada que me ha dicho: sé que no debía haber hecho eso? ¿Y por qué lo hizo? Y me dan alguna razón o tomé tal decisión en mi vida y nunca pensé en preguntarle a Dios. Lo que deseo que vea es sencillo. Dios le ama, Él le creó, tiene un propósito para su vida. Quizás usted no sepa cuál es el propósito. Tal vez ha vivido 2/3 de su vida sin nunca haberle preguntado nada a Dios. Pero Dios le amó, le salvó, tiene un propósito, un plan para su vida y se lo mostrará claramente si usted se lo pide con calma. No lo presione. O sea, alguien dirá: pues he esperado 2 semanas y con eso basta. Eso es suficiente para nuestra mente finita. Fíjese, permítame preguntarle: ¿es Dios perfecto? Diga amén. ¿Acaso se tarda? Entonces, ¿por qué no lo esperamos? Si decimos que es perfecto y no se tarda, entonces, si espero, estoy a tiempo. Espero que Dios diga que es el momento. Le digo de todo corazón que así nunca puede perder. Nunca. Nunca, nunca, nunca se pierde al esperar en Dios. Confíe en Él, escúchelo, espere en Él y vea lo que sucede. Si no ha aceptado a Cristo como su Salvador, nada de esto funcionará. Solo le digo, batallará en la vida, cometerá muchos errores y terminará en un desastre sin Cristo en su vida. Pero si está dispuesto a pedirle perdón por sus pecados, a rendirle su vida, tendrá este gran recurso eterno, omnipotente, el Espíritu Santo, quien da guía, dirección y el momento perfecto si lo escucha. Si no es salvo, si no ha aceptado a Cristo, le animo a resolver este asunto y permitir que el Señor Jesucristo se convierta en el amor de su vida, y su vida cambiará. Mire, no viva fuera de la voluntad de Dios, porque eso es vivir fuera de su bendición. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias porque nunca cometes errores, siempre eres perfecto.
tu tiempo siempre es perfecto. Te pedimos que tu Espíritu le hable a cada persona aquí. Que todos nos examinemos de nuevo respecto al grado de paciencia que tenemos o no. ¿Sabes quién está sentado allí ahora mismo, con una decisión por tomar hoy, o mañana, o esta semana, o antes de que termine la semana? Una decisión importante en su vida. Señor, te pido que les des suficiente sabiduría para que esperen hasta escuchar claramente lo que deben hacer y que estén seguros de que siempre les darás guía en todo. Te amamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Nuestras zarzas ardientes. ¿Cuándo fue la última vez que sintió que Dios le hablaba a su corazón, específicamente de algo que le haya preguntado? Quizás nunca, pero tal vez a menudo. Nuestro pasaje de hoy trata de cómo Dios le habló a Moisés y lo hizo mediante una zarza ardiente. Así que he titulado este mensaje Nuestras zarzas ardientes. Y la razón es esta. Pienso en mi propia vida como Dios me ha hablado para captar mi atención, a menudo. En ocasiones ha sido inesperado y en lo personal sobre algo en mi vida. Me ha desafiado a confiar en Dios en algún aspecto que quizás era un poco difícil. Cada una de ellas ha tenido un impacto poderoso y perdurable en mi vida. Así que vayamos a Éxodo 3 y veamos la zarza ardiente y cómo Dios le habló a Moisés en este tercer capítulo de Éxodo. Apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, al que llamamos Sinaí. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego, pero la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta gran visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en el que estás es tierra santa. Y dijo: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Ahora deseo que pensemos en algo. Pensemos en el hecho de que Dios aún nos habla hoy, principalmente mediante su palabra. Pero esa no es la única manera. Entonces, lo que deseo hacer es darle varios ejemplos de cómo Dios me ha hablado en mi propia vida, en lo que llamo mis zarzas ardientes. No todos somos iguales. Dios no nos da el mismo mensaje. Pero son situaciones y circunstancias que nos cambian la vida y las llamo zarzas ardientes porque llegan de manera inesperada, no las pedimos. En segundo lugar, nos desafían a confiar plenamente en el Señor y a obedecerlo en una situación dada. Y en tercer lugar, tienen un efecto impactante, perdurable en nuestra vida, no solo en nuestra vida, sino en la gente del mundo entero. Así que, al pensar en zarzas ardientes, considere las veces cuando Dios le ha dicho algo específico. Quizás lo ignoró, tal vez dijo: no pudo haber sido Dios, o tal vez dijo: bueno, sí es Dios. Pero si ha sentido que Dios le ha hablado, ¿qué le contestó usted? ¿Cómo respondió? Entonces recuerde esto:
No espero que todo el mundo haya tenido la misma clase de experiencias que yo, pero son zarzas ardientes en mi vida porque fueron momentos que marcaron un impacto muy marcado, que ha durado durante todos estos años. Entonces, quisiera comenzar con esta historia. Primero que todo, estaba en el segundo año del seminario y me iba bastante bien. Estaba pensando en el futuro y en lo que Dios quería. Estaba de rodillas, orando una noche, y Dios habló muy claramente en mi corazón y me dijo esto: lo que sea que logres en la vida, tendrás que lograrlo de rodillas, no por tu predicación ni por tus cargos. Todo lo que llegues a lograr en el ministerio, lo lograrás de rodillas. Este es mi modelo para ti. Y puedo recordar en todos estos años, una y otra vez, cuando enfrentaba situaciones muy difíciles, allí iba, a mi manta de oración, a pedirle dirección a Dios. Y podría pensar en muchas cosas que contarle, que fueron situaciones muy difíciles en mi vida, muy difíciles, pero nunca olvidé esto: lo que sea que logres en la vida, lo lograrás de rodillas. Para mí eso fue tan revelador como lo que le dijo Dios a Moisés. Y Dios sigue hablando hoy. A veces solo mediante su palabra, o a veces de otras maneras. Estaba en Bartow, Florida. Me había mudado de Fruitland, a Ohio, a Miami, y luego al pueblito de Bartow, en Florida. Y yo estaba muy, pero muy feliz allá. Era un lugar fabuloso. Y fui a Alexandria, Virginia, a predicar en una campaña de avivamiento, y venía a casa en las noches, y tenía una buena reunión, y había gente haciendo profesión de fe, y vidas siendo transformadas. Y llegaba a casa cada noche con el corazón afligido, y dije: ¿qué es esto, Señor? Estás bendiciendo y estás haciendo lo que te pedí. ¿Qué es esto? Bien, pasaron 3 noches. Fui a orar, pidiéndole a Dios de rodillas delante de su palabra, junto a mi cama, y diciendo: Señor, ¿qué estás diciéndome? ¿Por qué estoy tan atribulado? ¿Qué sucede que no sé? La 4ª noche volví. Me arrodillé junto a mi cama y comencé a orar, y dije: Señor, ¿qué estás diciéndome? Fue como si Dios me hubiera dicho: te voy a mover. Y yo pensé: pues solo he estado en Bartow 11 meses. 11 meses. Y luego le pregunté: ¿cuándo? Pude ver esto tanto como puedo verlos a ustedes. Una pantalla grande frente a mí, de la esquina inferior izquierda a la esquina superior derecha, en letras grandes, negras: septiembre. Era abril. Y pensé: ¿qué es todo esto? Solo he estado aquí, Señor. ¿No me traerías desde Miami hasta Bartow para decirme que me vaya en septiembre? Así que traté de orar para salirme de eso. Y la siguiente noche regresé al hotel, me postré a orar, y fue como si Dios estuviera a 1000 kilómetros de distancia. No podía orar. Trataba de orar, pero nada. ¿Dónde estaba Dios? El lunes, a las 9 en punto de la mañana, Felix Snipes era miembro de la primera iglesia bautista. Él falleció hace algunos años. Me llamó por teléfono y dijo: Charles, habla Félix. Y conversamos. Había estado en campañas con él, dirigía la música, etc. Era excelente en eso. Y en el transcurso de nuestra conversación me dijo: quiero hablarte de algo en lo que nunca has pensado. Y le dije: ¿qué es? Y me contestó: necesitamos un pastor asociado en la primera iglesia bautista de Atlanta. Y yo le dije: olvídalo, no tengo ningún interés en ir a Atlanta, y sobre todo no me interesa ir a la primera iglesia bautista. Hablamos y me dijo: bueno, oraría al respecto, y le contesté: sí, lo pondré en oración. Así que por fin colgamos el teléfono, y cuando colgué el teléfono
rompí en llanto. Y para resumir la historia, el 13 de septiembre me mudé a Atlanta. Y ahora, ¿le habla Dios a todo el mundo de la misma manera? Claro que no. Claro que así lo entendía y no había duda en mi mente al respecto. Luego, por ejemplo, quizás uno de los desafíos más grandes de mi vida. Había venido a Atlanta para ser el pastor asociado y comencé a predicar de la única forma que sabía hacerlo. Y Dios comenzó a bendecir, y bendijo, y bendijo, y bendijo. Mi única responsabilidad era predicar los domingos en la noche, esa era mi responsabilidad. Y bien, el pastor casi siempre se ausentaba los domingos en la mañana, y terminé predicando en las mañanas y en las noches. Entonces estos 7 hombres que controlaban todo se reunieron y estaba sentado con ellos, pero no tenía voz. Y en una de esas reuniones dijeron esto. Estaban tratando de resolver algo y no podían decidir lo que harían. Y por fin les dije, ¿por qué no oramos por eso? Todavía puedo ver a aquel hombre, era abogado, estaba sentado a mi derecha, dijo, esto es un asunto de negocios, no metamos a Dios aquí. Y al decir eso fue como un martillazo para mí. No dije ni una sola palabra, solo comencé a orar. Señor, sé por qué me enviaste. El siguiente año la gente comenzó a unirse a la iglesia y la iglesia comenzó a crecer y poco después comenzó la guerra. Decidieron que tenían que deshacerse de mí porque no me adhería a lo que hacían esos 7 hombres que manejaban todo, controlaban todo, y luego convocaron una reunión de negocios para votar y para despedirme. Y aquel domingo en la mañana quizás fue una de esas zarzas de las que hablo, porque votarían el miércoles y tenía que predicar aquel domingo en la mañana. Y aquel domingo no tenía un mensaje. Quizás fue el momento más difícil en mi vida. Allí estaba sentada un montón de gente que votarían en contra mía el miércoles. Y tenía que predicar el domingo en la mañana, pero no tenía un mensaje. Y estaba allí pensando, el coro va a cantar y no tengo un mensaje. Y allí están sentados mis enemigos y no tengo un mensaje. Así que dirán, ¿ven? Ni puede predicar. Entonces cantó el coro, se sentaron. Caminé y abrí la Biblia. Y se abrió justo en este versículo. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Luego exploté con la palabra de Dios por unos 35 minutos. La gente comenzó a levantarse y venían al altar. Querían ser parte de la iglesia, o gente que se iba porque no les gustaba lo que decía. Y estaba pasando todo esto, estaban muy enfadados. Así que tuvieron la reunión. Me escurrí por un lado, debajo del balcón, en la oscuridad, donde nadie me veía. Me senté y los escuché. Una y otra vez se levantaban y decían por qué necesitaban un nuevo pastor. Pero lo interesante es esto, ni una sola persona que se levantó dijo nada negativo de mí. Y yo estaba sentado pensando, Señor, si yo fuera tratando de decir que me despidieran diría esto. Pero ninguno de ellos. ¿Qué dijo Dios? Ninguna arma forjada contra ti prosperará. Así que votaron, y desde luego Dios me dio el cargo, por lo cual he estado agradecido todos estos años. Entonces, la pregunta, ¿habla Dios? Habla en sus propias maneras y no a todos del mismo modo. Pero mire, Dios está dispuesto a hablarle si usted está dispuesto a escucharlo. Y mucha atención, Dios le dirá un poquito y le dará la oportunidad de obedecerlo. O le dirá la historia completa si está dispuesto a obedecerlo. ¿He estado yo siempre dispuesto a obedecerlo? Al principio no. Luego
mencionaré otro domingo. Dios sabe cómo captar mi atención. Otro domingo no tenía un mensaje. Lunes trabajo, martes, miércoles. Ya para el jueves sé qué rumbo llevo y ya estoy bien adelantado. Pensé, yo soy el pastor ahora, pero no tenía mensaje. Y entonces llegó el sábado en la mañana, sin mensaje. Al mediodía, sin mensaje. A las 2 en punto, sin mensaje. Yo estaba orando y pidiendo, sin hacer más nada. Estaba en el estudio orando y pidiéndole a Dios que me mostrara de qué trataba esto. Así que dije, Señor, ¿qué es lo que estás haciendo? No tengo nada para mañana, me cerraste la boca. Caí al piso y me acosté y pensé, Dios mío, sea lo que sea, por favor, dime. Y me dijo esto, y apenas estábamos comenzando en aquel entonces. Nunca debes pedir ni un centavo en televisión ni en radio. Debes confiar en que yo decida cuán lejos llegará este ministerio. Nunca pidas dinero. Contesté, está bien, Señor. Tienes mi palabra. Nunca lo haré y nunca lo he hecho. Estamos por el mundo entero. Dios cumplió su promesa. Luego le daré otra ilustración. La Convención Bautista del Sur estaba pasando por una gran tempestad, así que querían ponerme de presidente, pero dije que no, un no rotundo, no me interesaba. Para empezar, no sabía cómo, no sabía ni cómo ser presidente de una convención, así que un grupo nos reunimos y oramos y oramos y oramos. Había una hermana allí que era misionera. Tenía 83 años de edad. Así que nos reunimos con ella y los demás éramos pastores, éramos 7 u 8, y ella estaba sentada a mi lado. Entonces íbamos a orar y ella dijo, Stanley, ponte de rodillas y arrepiéntete de tus pecados. Todavía recuerdo eso, no fue chistoso entonces porque estábamos orando. Y oramos y ella oró por mí. Todavía la recuerdo a ella llamándome Charles Stanley. Así que todos nos fuimos y regresamos a la habitación del hotel. Estaba pensando en todo y dije, gracias Señor, terminó eso, alabado sea Dios. No tengo que hacer esto, piensen lo que piensen. Y la mañana siguiente me levanté y todavía lo veo en mi mente. Me vestí, caminé hacia la puerta. Y cuando alcancé el pomo fue como que Dios me dijo, no toques esa puerta hasta que estés dispuesto a obedecerme. Me arrodillé junto a la cama y comencé a llorar. Lloré por un tiempo porque, en primer lugar, tenía miedo. No sabía cómo ser presidente de la convención, no lo quería. Y tenía mucha gente que se oponía por completo a mí. Entonces, tenía razones legítimas para decir no, pero a los ojos de Dios no las aceptaría. Volví al mismo grupo y por fin dijeron, Stanley, vas a obedecer a Dios. Y dije, sí, lo haré. Y les conté por qué. Gané las elecciones, así que solo estaba obedeciendo a Dios. ¿Y todavía tenía temor? Sí. Y solo digo que si escuchamos a Dios, Él hará cosas que no esperamos y hará cosas que no queremos que haga. Pero hay que decidir ser obediente o no. Podría darle una ilustración tras otra de situaciones, pero lo que deseo que vea es que en cada ocasión recibí dirección y estaba escuchando a Dios. Ahora, lo que deseo que entendamos es esto. Debemos entender que Dios está dispuesto a hablarnos, tanto a usted como a mí. Dios tiene un plan para usted, así como lo tiene para mí. Y a veces pensamos, Dios no me hablaría. Claro que sí, lo hará si usted lo escucha. Y quizás la mayoría de la gente aquí tiene algo de lo que está hablando con Dios, alguna decisión que está dispuesto a consultarle a Dios. Mucha atención.
En nosotros mora el Espíritu Santo, quien está tan dispuesto a hablarle a usted como a cualquiera, y hace que su voz sea clara. Una zarza ardiente no tiene que ser con fuego literal. La zarza ardiente es una decisión crucial, crítica, que estemos tratando de tomar en la vida. Querremos tomar la acertada, así que le preguntamos hasta que Dios nos dé dirección clara. Y a lo mejor usted dirá, pues he orado y he descubierto esto. Si oro y oro y oro por algo, o no estoy escuchando, o en segundo lugar, estoy escuchando algo que no quiero escuchar. O sea, no quiero escuchar lo que dice Dios. Y al pensar en el hecho de que Dios, creador del universo, está dispuesto a darse a conocer a usted y a mí, como individuos, sin importar de dónde vengamos. Él está dispuesto a mostrarnos con claridad la siguiente decisión que debemos tomar. Entonces, la llamo zarza ardiente porque cambió la vida de Moisés y la mayoría de estas impactaron mi vida. Y quizás haya cambios para su vida si usted le pregunta a Dios. Mucha atención. Si le pregunta, no insista y deje que Dios le hable. Quizás no escuche nada por varios días o varias semanas, pero siempre y cuando esté orando, está conectado con la omnisciencia. Dios, quien lo sabe todo y sabe qué es lo mejor. Y todos, sin excepción, tendríamos que reconocer, si somos sinceros, que Dios siempre escoge lo mejor. Dios siempre escoge lo mejor. Recuerde esto. Cuando Dios habla, Él ve el principio y el final. Cuando estamos orando, solo vemos hasta aquí. Pero recuerde esto, porque podemos confiar en Dios, porque sabemos que quien está hablando ya ve el resultado final. Dios nunca le diría que hiciera algo que no sea lo mejor para usted. Así opera Dios. Y cuando pienso en cuán bendecidos somos, tenemos a Jesucristo, tenemos al Espíritu Santo. No sé lo que esté enfrentando en la vida, pero sé esto. Tiene a Dios, quien le ama y tiene un plan para su vida. Mire, usted no es uno de los del montón, no es uno del grupo, no es un don nadie. Usted es alguien. Usted es alguien para quien Dios tiene un plan y está dispuesto a mostrárselo, dispuesto a guiarle paso a paso. Pero Dios no le dará la historia completa. Él le guiará paso a paso porque, mucha atención, así actúa Dios. Lo obedecemos hoy. Lo obedecemos hoy, hoy y hoy. ¿Y sabe qué? Poco a poco, Dios nos llevará justo a donde quiere. A veces rápidamente y otras veces no tanto. ¿Qué hay en su vida que lo aflige? ¿Qué hay en su vida que siente una necesidad por no tenerlo? ¿Qué hay en su vida que le mantiene despierto de noche? ¿Qué hay en su vida que sabe que necesita un sentido de gozo y paz? ¿Qué es lo que le aflige? ¿Cuál es esa gran duda? Y quizás diga, pero entonces, ¿cómo voy a encontrar la respuesta? Le aseguro, basándome en la palabra de Dios y en mi experiencia, que no tiene nada que ver con ser pastor. Tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios le ama lo suficiente para mostrarle justo qué hacer, si está dispuesto a preguntárselo, confiar en Él y esperar en su tiempo. Así de bueno es Dios. Mira, si usted hace lo que escuchó hoy, quizás en pocas semanas, en pocos meses, quizás en un año, en el tiempo que sea, tiene alguna pregunta, usted verá cómo obrará Dios en su vida. Dios no actúa en la vida de todos por igual, pero lo hará en su vida. Él es Dios, y usted es uno de sus hijos. Él lo creó. Tiene un plan para su vida. Quiere dirigir su vida porque la dirige y usted lo obedece.
y le da gloria y honor. Usted se convierte en testimonio para quienes necesitan saber que Dios es personal y que está dispuesto a contestar la petición de su corazón. Quizás usted diga, bueno, ni siquiera soy creyente. Puedo decirle lo siguiente que Dios quiere que haga. Él quiere que usted le confiese sus pecados y le pida perdón de sus pecados, le entregue su vida y lo vea actuar. Espere que Dios hable a su corazón, lo cual sin duda hará. Porque al aceptar a Cristo como su Salvador, el Espíritu Santo viene a morar en su vida, a vivir, a darle guía y dirección en su vida. Nunca volverá a ser el mismo. Dios está dispuesto. Debe hacerlo. Le desafío a entregarle su vida a Dios y véalo actuar. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te damos gracias por estar tan listo para ser de bendición a tus hijos, por darnos dirección y guía divina, dispuesto a suplir nuestra necesidad. Te pido que toda persona que escuche este mensaje y todo el que escuche que no sea seguidor de Cristo, de inmediato, ahora mismo, confiese su pecaminosidad, rinda su vida a ti y te vea actuar. Gracias por amarnos con un amor que nunca entenderemos del todo, hasta que lleguemos al cielo. Oremos en el nombre de Jesús. Amén.